Buenos días, gracias por su tiempo, gracias por unirse y estar aquí con nosotros. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema de asegura su startup utilizando recomendaciones de seguridad de AWS Startup Security Baseline. Mi nombre es Omner Barajas, soy arquitecto de soluciones, especialista en seguridad y junto con Omar Nofre, que se va a presentar más tarde, les vamos a platicar del tema. Para la agenda tenemos cuatro secciones principales. El primero es modelo de responsabilidad compartida en AWS, donde justamente les vamos a hablar del fundamento, ¿no? De cómo en AWS entendemos la seguridad. Enseguida vamos a hablar ya específicamente sobre la guía y las recomendaciones que ofrece para asegurar sus aplicaciones, sus cuentas. Y después Omar les va a hablar un poco más sobre recomendaciones adicionales de seguridad que pueden aplicar justamente para mejorar la postura de seguridad de sus cuentas. Y por último, Omar también les va a platicar sobre cómo startups ayuda a nuestros clientes para llevar un tracking, un seguimiento de aseguramiento y mejorar la postura de seguridad. Muy bien, comencemos con la primera parte, que es el modelo de responsabilidad compartida. Y como les mencionaba, el tema es un tema fundamental, ¿no? Un concepto fundamental sobre cómo en AWS entendemos la seguridad. Básicamente, el modelo consiste en cómo AWS trabaja en conjunto con el cliente para ayudarle a alcanzar sus objetivos de seguridad. El modelo se divide en dos partes. La parte naranja que vemos abajo, que es seguridad de la nube, que es básicamente que AWS es responsable de proteger la infraestructura donde se ejecutan los servicios. Tal cual, AWS se va a hacer responsable de toda esa parte de infraestructura global que ofrecemos para nuestros clientes. Y el cliente, en la parte azul, va a ser responsable de la seguridad en la nube. Es decir, todo lo que construye en la nube, sus aplicaciones, sus cargas de trabajo, así como de seleccionar los servicios correspondientes. ¿Por qué menciono lo de los servicios correspondientes? Bueno, es bastante importante porque el modelo de responsabilidad compartida va a cambiar, varía, dependiendo del servicio que seleccionas. En el ejemplo que vemos en la pantalla, vemos que hasta la izquierda vemos los servicios como Amazon S2 o instancias. Vemos que la parte naranja, la responsabilidad de AWS, bueno, es la parte de network, la parte de infraestructura, pero el cliente en este caso tiene que administrar el sistema operativo, los parches, la seguridad, configurar los accesos, los datos que pone en esa instancia, las aplicaciones que corre ahí. Como pueden ver, es más responsabilidad, pero también tiene más capacidad de personalización del servicio. En cambio, si empezamos a avanzar hacia la derecha, servicios como Amazon RDS, que son servicios administrados, vemos que la responsabilidad de AWS sube, ¿no? Ahí AWS ya está administrando lo que es la plataforma y el cliente es encargado de administrar la parte de firewall, controles de acceso, a lo mejor la configuración de la base de datos como tal, pero no la plataforma, y esa parte la delega a AWS. Si vamos hasta la derecha, el ejemplo de la derecha, son los servicios que denominamos abstractos, ¿no? O serverless, como Amazon S3, que justamente ustedes tienen mucha menos responsabilidad como clientes. La responsabilidad de AWS sube y el cliente solamente debe de preocuparse por el cifrado de sus datos, controlar quién accede y siempre manteniendo la propiedad de sus datos que deposita en los buckets. Como pueden ver, la responsabilidad aumenta, pero también el nivel de personalización aumenta, ¿no? Entonces, se debe de considerar esos factores cuando seleccionan sus servicios para los temas de seguridad. Y ahora sí, vamos a la parte de la guía, ¿no? La guía también conocida como AWS SSB o AWS SSB, que es Startup Security Baseline. La guía es una base fundamental mínima para que las startups construyan de forma segura sin disminuir su agilidad. Tal cual son recomendaciones ágiles que están diseñadas para mitigar riesgos de seguridad sin requerir un esfuerzo significativo, ¿no? Aunque la guía está diseñada para startups, cualquier empresa que decida observar la guía y las recomendaciones de seguridad puede beneficiarse, ¿no? de esa comparación, de esas guías, de esas recomendaciones. Es decir, ustedes pueden evaluar la postura de seguridad actual de sus cuentas contra la guía y tomar la que mejor les convenga.
Los controles de seguridad y las recomendaciones en la guía están separados en dos categorías. La protección de su cuenta en general y recomendaciones para proteger sus aplicaciones o cargas de trabajo. Y justamente de eso les vamos a hablar el día de hoy. Un ejemplo de la guía, bueno, así es como luce la guía tal cual. Es un documento público para que ustedes lo puedan acceder. Pueden buscar tal cual por su nombre. Y van a encontrar esta guía con sus recomendaciones en diferentes categorías, ¿no? Fue publicada este año y actualizada hace apenas unos meses, entonces siéntanse en la confianza de que están viendo los temas actuales. Comencemos con los 12 controles que expone la guía para asegurar sus cuentas. Aunque no voy a mencionar todos, les voy a mencionar uno de los más importantes que creo son ágiles y les pueden ayudar a asegurar sus cuentas. Si quieren más detalles de estos, pueden ir a la guía y consultarlos. Recomendación 1. Establecer contactos a nivel cuenta. Es muy importante que en su cuenta tengan los contactos actualizados. Ustedes pueden poner sus contactos principales para billing, operaciones, el contacto en general de la cuenta cuando la abren, pero también la parte de seguridad. ¿Por qué es importante tenerlo actualizado? Bueno, en caso de algún evento de seguridad, alguna situación, una vulnerabilidad detectada, la forma en que AWS se pone en contacto con ustedes es a través de estas listas de contactos. Entonces es importante que AWS se puedan comunicar con ustedes y acercarse en caso de alguna eventualidad para que puedan ustedes darle seguimiento. Además de los contactos principales, ustedes pueden agregar contactos alternativos. Es decir, es importante que si una persona tal vez no está disponible en ese momento, puedan contactar al contacto alternativo, ¿no? Puedan seguir el flujo de información para que llegue a su empresa o a ustedes. Como buena práctica, les recomiendo que utilicen correos con dominios que ustedes controlen, ¿no? Dominios de la empresa, preferentemente listas de distribución o alias, porque en caso que una persona decida abandonar la empresa, no se lleve ese contacto, ¿no? Tal vez ustedes pueden reasignar el alias o la lista de distribución va a diferentes personas para que la información llegue a ustedes, el contacto, puedan encontrarlo, ¿no? A ustedes, como buena práctica. Recomendación 2, restrinjan el uso del usuario root. Primero, asegúrenlo, ¿no? Es lo primero. Una vez que ustedes abren su cuenta, ese usuario que pusieron es el usuario root. Tiene poder de hacer todo en la cuenta y la recomendación es asegurarlo. ¿Cómo? Utilicen contraseñas fuertes, utilicen múltiples factores de autenticación, además de eliminar las claves de acceso. Como saben, la cuenta root también puede tener llaves programáticas para acceso programático, las llaves de contraseña, aparte de su contraseña, para acceder programáticamente. No se recomienda que utilicen, se recomienda eliminarlas, ¿no? Para proteger aún más esa cuenta root. En número 2 vemos la parte de evitar. Eviten el uso de la cuenta root. Básicamente el uso tiene algunas funciones fundamentales de administración para la cuenta. Solamente se recomienda para esas funciones. Para todo lo que es administración, se recomienda usar usuarios de IAM a través de grupos, ¿no? Creen usuarios, creen grupos y comiencen a trabajar con ellos. Una vez que aseguren la cuenta de root, déjenla guardada y comiencen a trabajar con el usuario de IAM. A esos usuarios aseguren las contraseñas fuertes, políticas de contraseña y también la parte de múltiples factores de autenticación, ¿no? Para que aseguren aún más esas cuentas de usuario que tienen el poder administrativo, desarrollador, operador, lo que gusten. Y como buena práctica, les recomiendo usar alguna herramienta que les ayude a almacenar de forma segura esas contraseñas fuertes, así como los tokens que se utilizan su mecanismo de multifactor, ¿no? Recomendación 3. Bueno, ya hablamos de crear usuarios. La recomendación es crear usuarios individuales por roles, ¿no? Si tienen desarrolladores, creen usuarios únicos por persona, pero también con permisos definidos para ese rol. Desarrolladores, administradores, operadores, dependiendo de su rol, políticas definidas, ¿sí? Asignen permisos a través de grupos y no asignados directamente a la persona o al usuario, ¿no? Es mejor poder manejar roles y asignar permisos a roles en general que a usuarios dedicados, que después se vuelve un problema complejo administrar, ¿no? En el futuro. De ser posible, federen esos usuarios. ¿A qué me refiero? Si ustedes tienen un directorio activo, un proveedor de identidad, se recomienda que centralicen la administración de usuarios a través de esa conexión, ¿no?
De esa forma ustedes pueden administrar aún mejor esos grupos, sus roles, sus permisos. ¿Sí? De igual forma, asegúrense que ese proveedor de identidad soporte la implementación de múltiples factores de autenticación. Recomendación 6. Apliquen una política de contraseña. En su consola de AWS, como saben, probablemente lo saben, si no, existe la forma de poner políticas para forzar a los usuarios a utilizar contraseñas fuertes. ¿A qué me refiero con contraseñas fuertes? Bueno, de cierta longitud, pueden determinar la longitud. Se utilizan caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas, números, cada cuánto expira, cada cuánto no se puede reutilizar o reusar una contraseña. Usen esa funcionalidad, ¿no? Forcen a sus usuarios a usar contraseñas fuertes. 7, recomendación 7. Registren todos los eventos que ocurren en su ambiente, ¿no? en sus cuentas. ¿Por qué? Porque ante un evento de seguridad, ante una situación donde queremos explorar qué está pasando, queremos dar conocimiento de qué está pasando en la cuenta, es necesario tener tracking, ¿no? La recomendación es crear registros de log a través del servicio de AWS CloudTrail. Una vez que tengan todas las llamadas a API de los eventos que suceden en sus cuentas, se recomienda que los saquen, lo guarden en un bucket, de preferencia un bucket que sea centralizado, pero si no, lo pueden tener en su cuenta y aseguren ese bucket, ¿no? No cualquiera puede ir y modificarlo, solamente permisos administrativos, pero además a las políticas se les recomienda que pongan controles adicionales como condiciones, que es decir, condiciones que de tal IP solamente, tales horarios solamente, o incluso para borrar un registro de log, les pida múltiples factores de autenticación, ¿no? O MFA. Aseguren sus registros. Como buena práctica de la misma recomendación, les recomiendo que para ambientes no productivos, tal vez no necesiten registrar todos los eventos, ¿no? Probablemente las llamadas a las llaves de KMS suelen ser abrumadoras, suelen ser bastantes. A lo mejor para un ambiente no productivo no necesitan todos, pero para eventos productivos se recomienda que tengan tracking de todo, ¿no? Cuando estamos frente a un evento de seguridad, es preferible que tengamos toda la información disponible a nuestro alcance para que podamos explorar y darle seguimiento a un problema, ¿no? Recomendación 8. Impedir el acceso público a repositorios privados de S3. En AWS, en el servicio de Amazon S3, nosotros tenemos una funcionalidad que se llama Block Public Access, así tal cual, bloquear acceso público. Y este funciona a nivel cuenta o a nivel bucket. ¿Sí? Ustedes pueden habilitar con un check que ningún bucket sea público, aunque el bucket tenga políticas para exponer datos públicos. Si la funcionalidad está activada, ustedes automáticamente protegen la cuenta. Como les dije, pueden activarlo a nivel cuenta o a nivel bucket solamente. Y ahora, ¿cómo protege esa funcionalidad, ¿no? Que un usuario no pueda mover esa funcionalidad para desactivarla. Bueno, puedo hacerlo a través de políticas a nivel de organización. Lo que me hace es que una vez que lo activo, no puedo desactivarlo, ¿no? ¿Cómo se ve así? Esa funcionalidad se ve así. Si van ustedes a la consola de Amazon S3, básicamente es un check que pueden editar, prender o apagar. Sin embargo, tiene algunos settings para hacer un poco más granular esos permisos. Por ejemplo, permitir cuando se concede el acceso público a través de una ACL. Porque justamente hay casos de uso donde sí queremos exponer datos a Internet, ¿no? Una página web, datos para el cliente, ¿no? Entonces, tenemos que tener cierta flexibilidad. Sin embargo, si queremos bloquear y sabemos que esa cuenta tiene datos públicos, se recomienda bloquear totalmente. Recomendación 9. Eliminar recursos no utilizados. En esta parte, básicamente es, si no lo necesitan, elimínenlo, ¿no? O desactívenlo completamente. No hay necesidad de tener recursos que no necesitamos. Básicamente es tener puertas que pueden ser vulnerables, ya que no las estamos cuidando porque no las estamos usando, y pueden ser un canal para una vulnerabilidad. También, probablemente como lo saben, se crean VPCs por default cuando abrimos una cuenta. Se recomienda eliminarlas. Eliminen todos los recursos que son default. En su lugar, creen los recursos para que ustedes tengan plena conciencia de qué crearon, cómo está configurado y le puedan dar seguimiento. Tenemos una vista global que se llama EC2 Global View, donde les permite ver los recursos que tienen
funcionando por región, lo que les daría una visibilidad de qué tienen corriendo y pueden determinar fácilmente si hay algo sospechoso. Es decir, si en una región de Asia está corriendo un grupo de instancias con VPCs, probablemente sea sospechoso, ¿no? Nosotros no tenemos regiones ahí, pueden ir, investigar y eliminar lo que no necesitan. Recomendación número 10, supervisen los costos. Es otra manera de enterarnos si hay algo sospechoso sucediendo en la cuenta. Si los costos empiezan a elevar más allá de lo que estamos acostumbrados, obviamente está pasando algo que fuera de nuestro control. Utilicen el servicio de AWS Budgets, que les permite determinar lo que se quieren gastar a través de los meses y poner alertas para informarles en caso de que se rebase ese número y ustedes puedan entonces ir a ver qué está pasando. Quién está levantando cosas o si hay algo sospechoso, ¿no? La parte de costos nos ayuda justamente a detectar problemas que podrían ser graves, pero vale la pena investigar. Recomendación, de buena práctica de la misma recomendación 10 es activar la detección de anomalías a través del servicio de AWS Cost Explorer. ¿A qué me refiero? Esa funcionalidad básicamente es activarla y puede detectar anomalías de los costos. Crea una tendencia de los costos, una determinación, una estimación de lo que estamos gastando y lo que deberíamos estar gastando en el tiempo. Y cualquier anomalía que levanten instancias muy grandes, que de repente los costos empiecen a escalar, les permite no solo a través de budgets, como lo vimos antes, o rebasar una línea métrica, cuando hay alguna anomalía en general, también les puede reportar y alertar. Entonces, es una buena práctica, te lo recomiendo. Recomendación número 11. Habilitar Amazon WarDuty. Este servicio de Amazon WarDuty es un servicio que lo prenden, lo activan literalmente con 2 clics, ¿no? No tienen que preocuparse por administrar reglas, administrar infraestructura y les permite detectar amenazas supervisando continuamente diferentes logs. Sus logs de CloudTrail automáticamente los empieza a examinar, sus logs de VPC Flow logs, sus llamadas al DNS. Del CloudTrail puede determinar los eventos administrativos, así como los movimientos de datos de Amazon S3. En general, está analizando los datos y detecta ya sea reglas fijas o anomalías de lo que sucede en su cuenta. Si de repente ustedes están acostumbrados a levantar instancias de cierto nivel y alguien levanta instancias más grandes, o de repente empiezan a bajar datos de sus buckets más de lo normal, ese tipo de anomalías son detectadas y pueden ustedes ser alertados. En combinación con el servicio de Amazon Event Bridge, ustedes pueden filtrar esas alertas dependiendo de la severidad, a lo mejor de la hora, del tipo de fuente de datos y alertarse, ya sea que lo envíen a una herramienta, que les envíen un correo, ¿sí? algo que le den seguimiento, a lo mejor una lambda, una función que les permita hacer alguna acción predeterminada ante un incidente. La combinación de ambos les va a permitir tener visibilidad de qué está ocurriendo y actuar o alertarlos. Y recomendación 12 es supervisa problemas de alto riesgo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, observando el servicio de AWS Trusted Advisor. El servicio tiene diferentes categorías. La que nos interesa ahorita es seguridad, porque justamente nos va a proveer visibilidad para detectar problemas que en ese momento pueden ser peligrosos o se pueden convertir peligrosos, ¿no? en un futuro cercano. Un ejemplo son security groups con permisos o abiertos a Internet, permisos de políticas muy amplios, lo cual nos permite observar en general la postura de seguridad y darnos recomendaciones para actuar de forma inmediata y forma ágil a través de una consola para remediar y mejorar la postura, ¿no? Al final. Gracias. Enseguida viene Omar a continuar con las recomendaciones orientadas a la parte de cargas de trabajo. Gracias, Opner. Muchas gracias. Gracias a todos por estar presentes en esta sesión. En esta segunda parte de la sesión vamos a revisar estos controles de seguridad, recomendaciones de AWS Startup Security Baseline, principalmente para las cargas de trabajo que ustedes estén desarrollando. En este aspecto vamos a revisar algunas de estas recomendaciones, vamos a hacer foco en algunas muy importantes y al final vamos a revisar qué es lo que pueden comenzar a hacer desde ya. Es muy importante considerar todo esto porque
Hay que identificar esos controles de seguridad para mejorar su postura dentro de sus cuentas. En este caso, principalmente para cargas de trabajo. Me presento, soy Omar Onofre, Startup Solution Architect, y durante el resto de la sesión voy a estar acompañándolos. Sabemos que en IAM, o Identity and Access Management, un rol es un conjunto de permisos que pueden ser asumidos por un servicio o una persona. Estos van a estar preconfigurados por un periodo específico de tiempo. Esto va a reducir drásticamente algún rango de posible uso desatendido, ya que no se estarían usando credenciales de largo plazo para poder asignar permisos, ya sea a un recurso. Otra de las grandes ventajas de estos roles es que pueden asignarse a recursos. Por ejemplo, como lo vemos en la pantalla, a una instancia S2. Esta instancia va a asignar un permiso temporal por un periodo específico a través de las políticas hacia otro recurso. En este aspecto, estos van a tener acceso específico y restringido por un tiempo específico, ¿no? Además, hablando de políticas, nosotros podemos identificar dos tipos principales de políticas. Políticas basadas en identidades y políticas basadas en recursos. Estas políticas se pueden principalmente definir como objetos que van a definir el tipo de acceso hacia una identidad o un principal. Este principal va a definir, ¿sabes qué? Voy a poder ejecutar ciertas acciones sobre estos recursos, pero ¿qué acciones específicas? Inclusive, ustedes pueden determinar cuáles condiciones específicas, y ya sea dentro de una organización, hacer más granular, todavía más qué tipo de VPC va a tener el tráfico específico a través de condiciones de una política asociada hacia algún recurso, en vez de usarlas asociadas hacia un usuario. Ahora, sabemos que durante el ciclo de vida de un proyecto, en muchas ocasiones, en las primeras etapas principalmente, para hacer pruebas locales, se pueden setear permisos, privilegios, inclusive credenciales o información sensible que posteriormente en un ambiente colaborativo lleno de desarrolladores es probable que estas, de manera accidental, puedan ser publicadas donde algún repositorio de código. Es importante cuidar este tipo de situaciones, ya que un problema pequeño se puede hacer muy grande después. Esto, al posiblemente tener esta información pública, puede generar algún problema o un mal uso de esta información. Sin embargo, para poder crear todo este tipo de implementaciones es importante comenzar a desacoplar esta lógica. Una lógica a través de un servicio de gestión de secretos o ya sea secretos efímeros. Esto con la finalidad de separar esta lógica, pero a su vez mejorar la seguridad a través de un servicio de gestión principalmente enfocado en salvaguardar esta información. Como lo vemos en la pantalla, un servicio propuesto es AWS Systems Secrets Manager. Este servicio va a ayudarles, inclusive les va a dar algunos ejemplos para poder integrar su API hacia su aplicación, dependiendo el lenguaje de programación que ustedes estén ocupando. Inclusive existen varios tipos de secretos que pueden guardar y pueden implementar en sus aplicaciones, y sobre todo para ambientes productivos es bastante recomendable. Algunas recomendaciones y buenas prácticas. Como lo comentaba, durante el ciclo de vida de un desarrollo, en ocasiones puede ser que accidentalmente estos secretos estén en archivos estáticos y se publiquen en el repositorio de código fuente. Sin embargo, hay medidas para poder prevenir esto, desde herramientas open source, pero también una herramienta conocida como Amazon Code Guru Reviewer, que es básicamente en su pull request lo pueden agregar como un revisor más y les puede otorgar estas recomendaciones para poder mitigar este tipo de situaciones, previo a que se publiquen accidentalmente. Entonces, esto les puede ayudar todavía a salvaguardar de una manera preventiva, e inclusive este servicio puede proveer los mecanismos para integrar hacia sus aplicaciones estas implementaciones y muestras de seguridad, recomendaciones de seguridad. Ahora, al momento de tener una aplicación, en muchas ocasiones es necesario hacer alguna acción sobre algún servicio que esté en una subred privada. En ese aspecto, este punto de acceso público a través de Internet se convierte en un canal, o potencial canal de seguridad, ya que en ese aspecto, ese punto público de acceso está expuesto hacia Internet, y aunque se puede hacer una segmentación a través de un security group o un firewall, se convierte de todos modos en un punto de acceso vulnerable, potencial.
Una recomendación es no usar este tipo de servicios como tal, pero sí comenzar a usar AWS Instance Manager con un feature que es conocido como Sessions Manager. Sessions Managers como tal va a crear un canal seguro y ya no es necesaria la necesidad de un Bastion que esté acceso al público, porque les va a otorgar un acceso hacia sus recursos que estén en sus subredes privadas. Entonces, eso mejora drásticamente la seguridad a través de la reducción de este potencial acceso público y básicamente van a poder acceder hacia sus recursos en sus redes privadas a través de este mecanismo seguro. También es importante mencionarles que también soporta AEM y también pueden hacer el login de estas conexiones a través de ya sea habilitando los logs de CloudWatch y guardando todo eso en un bucket, ¿no? Entonces también pueden auditar las conexiones que se estén llevando a cabo a través de estos dispositivos, estén identificando si necesitan saber quién se conectó, etc. Eso también se puede hacer auditable. Ahora, como bien comentaba Obner hace un momento, en algún momento también en sus cargas de trabajo ustedes pueden definir algunos flujos en donde ustedes necesiten salvaguardar información sensible o datos críticos de su empresa. En ese aspecto es importante tener registro de todos los eventos que se estén realizando en estos repositorios de información. En ese aspecto, a través de CloudTrail se pueden inclusive habilitar estos mecanismos de logueo para auditoría a nivel de objeto. CloudTrail por defecto tiene la capacidad de registrar los eventos en el API de creación, de borrado y de actualización, sin embargo no como tal a nivel de objeto. Y si ustedes necesitan esta granularidad de información y de logueo, es posible hacerla a través igual de CloudTrail, pero inclusive segmentarlo específicamente en esos buckets que sean necesarios y específicamente en los objetos, dependiendo de las acciones que a ustedes les interesen. Ahora, otro mecanismo es comenzar a cifrar sus volúmenes Elastic Block Storage. En este aspecto existen diferentes maneras de lograrlo, ya sea desde el momento en el que ustedes están creando una instancia o a través de alguna configuración que todo esto se haga por defecto dentro de sus cuentas. Al hacerlo por defecto, ustedes pueden habilitar a nivel de cuenta en la configuración que una vez que creen algún snapshot o algún volumen de datos nuevo de storage, que se haga toda esta encriptación de manera automática. Y si no, también se puede ir en unos clics, también se puede hacer, si ya tienen algunos volúmenes ya creados, ¿no? También se puede encriptar hasta después. Y lo mismo pasa con las bases de datos. Cifrar la información en reposo es bastante importante, ¿no? Y esto está a la distancia de algunos clics. Sin embargo, en este caso, como en las bases de datos no se puede configurar como tal por defecto la acción, lo que sí se recomienda es que sea en el momento en el que se esté creando una instancia o un clúster de RDS, se haga la encriptación, digamos, como una tarea de seguridad que ustedes ya tengan como adoptada. Esto es bastante importante porque les va a otorgar este nivel a nivel de encriptación de volumen y va a salvaguardar todavía más información en reposo. Considerar también que el performance y IOPS también se mantiene, el impacto es muy pequeño realmente, entonces prácticamente se mantiene el performance en IOPS, ya sea para Elastic Block Storage o para volúmenes de RDS encriptados. Ahora, en este aspecto, cuando ustedes comienzan a definir su arquitectura, ya sea de 2 o 3 capas, o dependiendo de la arquitectura que ustedes tengan, es importante identificar cuáles van a ser los recursos que necesariamente necesitan estar expuestos a Internet. ¿Por qué? Porque estos se pueden convertir, como lo comentaba hace un momento, en potenciales puntos vulnerables. Que más adelante voy a comentar algunos otros servicios que les pueden ayudar, inclusive a blindar más estos puntos de acceso, pero sí identificar que sean realmente necesarios tener los accesos públicos. Si no, los recursos que sean privados deben de permanecer privados siempre. Y proveer mecanismos como lo que comentábamos hace un momento, como Sessions Manager, para poder acceder de manera segura a estos recursos. Si después de este análisis ustedes identifican que es necesario, ya sea una aplicación web, tener un punto de acceso o a través de algún otro servicio un punto de acceso público, bueno, entonces agregar otros mecanismos para blindar estos accesos públicos. Sin embargo, en este caso, como podemos observar, la capa de datos, la capa de información donde van a estar sus bases de datos, pues siempre es tenerla salvaguardada, encriptada y en subredes privadas. En este aspecto, y como lo vemos aquí en este diagrama,
tenemos un backend o tenemos una capa de aplicación en donde lo único que está expuesto a Internet, si es que necesita un acceso público, es el balanceador. Los demás recursos que estén creados van a estar en sus redes privadas. Pero el punto de acceso único, que inclusive pueden auditar, como bien comentaba Abner también, con VPC Flow Logs o inclusive algún otro mecanismo que ustedes necesiten, ya sea a nivel de balanceador, los logs de acceso, etcétera, va a ser solo por el balanceador, ¿no? Y se puede blindar ahí a través de otros mecanismos que más adelante les voy a mencionar. Entonces, es importante considerar que aquellos recursos que sean necesarios realmente y estrictamente necesarios que sean públicos, también salvaguardarlos de una manera adecuada. Otra capa adicional de seguridad es los grupos de seguridad o security groups. Los security groups les van a ayudar a crear reglas de acceso y reglas de egreso para poder mantener la comunicación entre los recursos que ustedes vayan creando dependiendo de la capa que ustedes tengan. En este punto ustedes pueden realizar el análisis específico de qué puertos necesitan, ya sea si es para una comunicación HTTPS, el puerto específico que necesitan, y es recomendable no tener abierto como tal todos los puertos habidos y por haber, sino solo los necesarios, específicamente necesarios. Y dependiendo de la capa en la que se encuentren, tener a través de, porque Security Group soporta comunicación entre varios Security Groups, no solo puertos. Tú le puedes decir inclusive a tu Security Group, dale acceso a este otro Security Group a través de este puerto, ¿no? O etcétera. Entonces, pueden definir estas reglas, pueden segregar estos privilegios para evitar y reducir el potencial daño o el potencial explotación de alguna vulnerabilidad si tienen todos los puertos abiertos a la vez. Otro mecanismo para poder proveer mayor seguridad son los VPC endpoints. Quizás al tener una aplicación es necesario en algún momento del diseño tener recursos que necesiten acceder a algún recurso externo o hacia algún otro servicio. Si en este momento o en este diseño ustedes tienen un mecanismo como un Internet Gateway o un Ad Gateway, esto en automático va a enrutar el tráfico hacia el punto de acceso público del servicio en cuestión. Para poder evitar eso y que el tráfico sea interno y de manera segura, se puede proponer crear VPC endpoints que van a estar adjuntos hacia su VPC. En este punto existen diferentes tipos de VPC endpoints. Tenemos los VPC endpoints, Gateway endpoints e Interface endpoints. Estos van a tener, por ejemplo, en el caso de Gateway endpoints, van a estar soportados por Amazon S3 y DynamoDB. Estos están recomendados si ustedes tienen una arquitectura de una cuenta o inclusive en una región. Pero si necesitan mayor control o necesitan un rango más amplio de interacción con más servicios, se pueden usar los interface o endpoints de interfaz. Inclusive pueden adjuntar roles y reglas de seguridad para poder segmentar y segregar mejor el acceso hacia estos recursos. Es recomendable para que en este aspecto el tráfico quede enrutado a través del VPC endpoint en lugar de que use una ruta pública dentro de su VPC para llegar al servicio que a ustedes les interese, ¿no? En su lógica de negocio. Y ahora llegamos a esta parte que les comentaba. Ya se tienen estos servicios identificados, ya se tienen los puntos de acceso que van a necesitar. Entonces es momento de comenzar a encriptar, ya sea desde la fuente, para que el cliente como tal genere un túnel seguro entre el cliente y la fuente de información. A través de AWS Certificate Manager van a poder crear certificados y administrar y soportados a través de diferentes mecanismos que proveen endpoints públicos. En este aspecto, la información ya va a estar encriptada entre el cliente y el servidor, por así decirlo, o el servicio que esté realizando este endpoint, ¿no? Esté otorgando este endpoint. En este aspecto, también les otorga una capa adicional de credibilidad hacia sus implementaciones. Aquí comentarles que también AWS Certificate Manager es soportado por CloudFront, por Elastic Load Balancer, a través de sus reglas y sus listeners, AWS Amplify, Amazon API Gateway. E inclusive, si es necesario algún protocolo más moderno como de TLS, también a través de AWS listeners dentro de un balanceador, se pueden identificar diferentes políticas o versiones de TLS para soportar dependiendo de su necesidad, ¿no? Entonces, son diferentes mecanismos que van a ayudar a blindar
su comunicación entre sus aplicaciones y entre sus servicios y sus implementaciones. Pero adicional también, una capa de blindaje adicional puede ser AWS WAF o Web Application Firewall. Este mecanismo va a ayudarles a mitigar algunos de los ataques más comunes, como denegación de servicio, SQL injection, cross-site scripting, a través de reglas predefinidas o inclusive a través de reglas que ustedes diseñen para poder integrarlo con su implementación a sus necesidades, basado en sus necesidades. Y aquí comentarles que bueno, existen diferentes integraciones y aquí recalcar la parte de Amazon Cognito, que recientemente AWS WAF ya soporta también Amazon Cognito a través de este blindaje con esta integración con un servicio adicional. Amazon CloudFront inclusive ya está desde tiempo atrás, ya está integrado con WAF, como lo es Elastic Load Balancer, API Gateway y AppSync, ¿no? Entonces, constantemente se están haciendo mejoras en nuestros servicios basados en sus necesidades y más reciente Amazon Cognito, ¿no? Ahora, como lo comentábamos y como lo comentaba Abner también, dependiendo del ambiente que ustedes estén enfocando, también inclusive pueden comenzar a diseñar plantillas con infraestructura como código. En este aspecto, infraestructura como código es crear la infraestructura en plantillas de código, pero inclusive estas plantillas pueden ser revisadas previamente por su equipo de seguridad. Su equipo de seguridad puede decir, ¿sabes qué? Esta plantilla ya cuenta con los controles de seguridad mínimos para nuestra organización, basados en nuestras necesidades. Y todo esto se puede desplegar a través de herramientas de Continuous Integration, Continuous Deployment, como lo pueden ser Code Pipeline, etc., ¿no? ¿Para qué? Para que si en algún momento están haciendo la segregación a nivel de cuentas, ustedes pueden identificar un código específico para una cuenta específica y con privilegios específicos. A través de esta segregación, ustedes pueden entonces ya definir, ¿sabes qué? En una cuenta de dev vamos a tener estos recursos, acceso a estos recursos, pero va a estar limitado. Para una cuenta de producción, el acceso va a ser limitado para aquellos que son desarrolladores. Inclusive, solo van a tener acceso hasta ciertas personas, pero inclusive aquí pueden determinar, ¿sabes qué? En una cuenta productiva vamos a habilitar todos los logs, vamos a habilitar adicionales muchas cosas que pueden auditar, principalmente para salvaguardar sus ambientes productivos. Entonces, este tipo de implementaciones se pueden hacer a través de diferentes herramientas, ya sea open source o como lo pongo en la pantalla, sobre AWS CloudFormation también. Ahora, durante toda la sesión hemos hablado de diferentes recomendaciones, ya sea a nivel de cuenta y en esta parte a nivel de carga de trabajo. Pero la pregunta es, bueno, ok, es muy interesante, pero ¿por dónde puedo comenzar? ¿Es un buen momento? Ahora, ¿en qué momento ya estoy definido como para crear este tipo de recomendaciones y empezar a implementar, empezar a mejorar mi postura en la seguridad? Realmente depende mucho de las cargas de trabajo que ustedes tengan. Si ustedes ya comenzaron con alguna carga de trabajo que es compleja, necesitan hacer un análisis, pero algo que sí es bastante recomendable es que hay algunas de estas recomendaciones que sí ya se pueden hacer desde el momento 1, sin importar en qué etapa se encuentran. Una que me gustaría recalcar bastante es, si ustedes están usando la cuenta de root para hacer algunas tareas administrativas, dejen de hacerlo, porque esto es un punto de vulnerabilidad muy grande, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda? No usar root para este tipo de propósito. Lo que sí, habiliten de inmediato, inclusive desde que están creando su cuenta, de inmediato activar el multifactor de autenticación. Entonces, además de auditar este usuario. Otra cosa importante y que también para las startups es bastante importante comentar es hacer un uso común, un uso, digamos, periódico de la revisión de AWS Trusted Advisor. Aquí un pequeño hincapié, un pequeño paréntesis. Trusted Advisor te va a dar, sí, recomendaciones, pero solo si tienes las recomendaciones completas que vimos en la pantalla hace un momento con Abner. Va a otorgarte todo este set solo si tienes el soporte Business o Enterprise. En ese aspecto, ¿cuál es la recomendación como startup? Si ustedes ya tienen cargas productivas, es necesario que mínimo tengan, el recomendado, mínimo tengan el soporte Business y ya después el Enterprise, ¿no?
¿Por qué? Porque esto les va a habilitar al set completo de recomendaciones que ustedes pueden acceder. Claro que pueden seguir actuando o trabajando sin ningún problema con el soporte developer o el básico y acceder a algunas de estas recomendaciones en Trusted Advisor. Pero sí, si ustedes quieren acceder al set completo, entonces sí es necesario tener el soporte Business o Enterprise, ¿sale? Hacer estas revisiones periódicas a través de estas recomendaciones y también no solo revisarlas, sino también comenzar a identificar de estos findings o de estos descubrimientos que la herramienta les empiece a otorgar, comenzar a hacer algo, comenzar a mitigar o hacer algo a través de estas recomendaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces digo, bueno, ya tenemos la costumbre de revisar Trusted Advisor, pero ¿qué hacemos, no? Pues hay que empezar a implementar esas soluciones, hacer esos fixes que necesiten para mejorar su postura en la seguridad. Y bueno, en efecto, digo, aquí hay bastantes, pueden inclusive ir seleccionando dependiendo de lo que ustedes digan, ¿saben qué? Esto sí lo puedo hacer, esto sí necesito un poco más de tiempo, pero de entrada, si ya ustedes están contando con cargas de trabajo muy complejas, sí es recomendable hacer un double check para poder identificar qué sí que no podemos hacer inmediatamente, ¿no? Como les comentaba, las primeras que les comento, esas sí háganlas de una vez, y ya los demás, si necesitan un análisis más profundo, bueno, entonces tómense su tiempo, pero sí comiencen a hacer este análisis para mejorar esta postura de seguridad que ustedes tengan en sus cargas de trabajo y en sus cuentas. Otra de las recomendaciones que les ponemos aquí es comenzar a segregar la definición y administración de sus cargas de trabajo a través de diferentes cuentas. Para esto hay diferentes servicios, hay diferentes maneras en las que pueden lograr este objetivo. Depende mucho de su necesidad, de su caso de uso. Cada caso de uso es muy particular, pero sí es importante comenzar a segregar de algún modo lo que ustedes estén trabajando a través de diferentes cuentas de desarrollo, de staging, de sandbox o producción. Producción como tal necesitan todos estos controles de auditoría, pero quizá para un ambiente de desarrollo quizá no sea tan necesario, ¿no? Pero sí es importante comenzar a segregar estos permisos, comenzar a identificar en cuáles sí y cuáles no necesitan ustedes habilitar diferentes mecanismos de seguridad o en cuáles no. ¿Okay? Y ahora, como parte del equipo de startups, inclusive comentarles y extenderles una cordial invitación al Startup Love. Durante estos 2 días del Summit en México vamos a estar realizando varias sesiones enfocadas hacia nuestros clientes, ya sea a través de análisis de seguridad o ya sea a través de blockchain, etcétera, ¿no? Vamos a hablar de muchas cosas. Quiero comentarles que también existen este tipo de eventos principalmente para que ustedes se acerquen con nosotros, para que ustedes vean lo que nosotros podemos apoyarlos, otorgarles valor, habilitarlos e inclusive apoyarlos para, si en algún momento necesitan algún apoyo en alguna revisión, adelante, nosotros estamos allí a su disposición. Junto con el equipo de especialistas también nosotros nos apoyamos y nosotros podemos inclusive mejorar también ahí, si ustedes necesitan algo muy específico, diferentes alternativas, áreas o fuentes que los van a ayudar a habilitarlos y a mejorar en diferentes aspectos. Seguridad, optimización de costos, well architected, etcétera, ¿no? Y aquí les pongo varios puntos que me gustaría revisar algunos de ellos, en donde, por ejemplo, generalmente a lo largo del año nosotros como equipo de startups hacemos sesiones enfocadas en estos tópicos que les comento. Adicional a lo que estoy comentando aquí en el evento, que es más presencial, pero también, ya sea a través de internet, nosotros inclusive entregamos webinars o que ustedes pueden inclusive a través de su contacto en Amazon Web Services, un account manager, se pueden acercar y comentarles cuáles son algunos de los eventos próximos, cuáles son los temas que vamos a revisar durante un mes, o etcétera, ¿no? Ya dependiendo de lo que ustedes necesiten. Pueden preguntar y obtener información para poder tener esta invitación y poder asistir a alguno de estas pláticas. También, como les comentaba, ustedes se pueden acercar con nosotros si necesitan algún apoyo todavía más personalizado, basado específicamente en una carga de trabajo que ustedes tengan, ya sea a través de una revisión de arquitectura o algún aspecto de seguridad que ustedes inclusive necesiten revisar en algún momento, ¿no? También existe una red de partners que los van a ayudar inclusive a alguna tarea específica, a crear alguna solución que a ustedes les interese. Digo, hay diferentes mecanismos para habilitarlos y como les comento, uno de estos es a través de un partner, ¿no?
ya sea si ustedes buscan a través de, no sé, algo muy específico de Machine Learning o lo que necesiten, también los podemos habilitar en este aspecto, ¿no? Y bueno, recomendarles revisen el Well Architected Framework, ¿no? Este compendio de información, toda esta información acumulada que son de buenas recomendaciones, como bien informan, es uno de los pilares importantes, es el de seguridad, donde vienen los principios de diseño, donde vienen estas recomendaciones, toda esta experiencia recopilada a través de muchos diseños de los arquitectos y arquitectos de AWS, que se concentraron en esta información del Well Architected Framework, ¿no? Que también ustedes pueden encontrar diferentes alternativas y recomendaciones, no solo de seguridad, sino también de costo optimization, o optimizaciones de costo, o alguna otra que a ustedes les interese, ¿no? Y también reforzar este uso del Trusted Advisor para que ustedes comiencen también a revisar continuamente cuáles son las recomendaciones que les puede ofrecer. Y bien, continuando con la ruta de aprendizaje, en esta parte les compartimos la parte de las habilidades. Sigan construyendo, sigan aprendiendo. Sabemos que la naturaleza de una startup es siempre estar en comunicación, siempre estar aprendiendo, innovando, construyendo, etc. Todo esto nos va a ayudar a generar esta cultura de continuo aprendizaje, ¿no? Y también comentarles que también está este canal de certificaciones. Si ustedes están interesados en alguna certificación, también es importante que ustedes puedan checar estos QRs que les ponemos aquí, y también información adicional y extra que a ustedes les interese también. Y bueno, de mi parte creo que ha sido todo, y igual extender un agradecimiento a Omner. Gracias por el espacio, gracias a ustedes por estar aquí. Un gusto estar con ustedes. Gracias por su tiempo. Cualquier pregunta o seguimiento que quieran que platiquemos, podemos vernos a la salida o en la parte de booths. Nos pueden encontrar para seguir platicando cualquier duda que puedan tener. Gracias a todos. Gracias.